Doctor en Ciencias Sociales, especializado en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás, en Roma. Licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, en Roma. Licenciado en Filosofía por el Moctezuma College, en Estados Unidos. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro fundador del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Entre sus publicaciones más recientes están Ética y Modernidad en la Era de la Tecnociencia, La Modernidad de Gramsci, Política y Humanismo, Con las manos vacías y Ética y Modernidad en la Época de la Tecnociencia. El día de hoy conversaremos con el doctor José Francisco Piñón Gaitán. Doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias por permitir que toda la comunidad universitaria lo conozca un poquito más. Gracias a ustedes. Doctor, me gustaría que retrocediéramos a su niñez, que retrocediéramos a esa hermosa etapa. ¿Cómo fue la infancia de Francisco Piñón? ¿Qué te puedo decir yo a este nivel de años y de experiencia universitaria de aquellos lejanos años de niñez? En pocas palabras, si yo te dijera algo sintético, lee un libro que me publicaron en Italia, A mani vuote, así es el título, Con las manos vacías, hay su traducción allí mismo al español. Y ahí narro algo de lo que en un momento es recurrente en mi imaginación y en mis recuerdos. Es el campo. Mi niñez fue campo. Es ver correr al ciervo en la montaña. En aquel tiempo no había tantos disparos. Ver crecer la milpa en los potreros, de la misma manera que yo observé aquí cuando se fundó la Metropolitana, los gilotes y las vacas y el mugido de vacas antes que ocurrió otra cosa. O sea, mi niñez fue exactamente escuchar las campanas viejas de los pueblos, escuchar la oración cansada de los viejos, ver correr el agua en los arroyos, soplarle un poco al agua cristalina, ciertamente, para que no se escapase algún animalillo por allí, y beberla en el hueco de mis manos. Es decir, mi niñez fue, sobre todo, una madre, un abuelo, fue un padre que salía y llegaba de lejos, unos hermanos que crecían, pero fue una niñez normal, ¿no? Me extasiaba ver el cielo y las nubes y los atardeceres más bellos, mucho más bellos que los eclipses de sol. Doctor, ¿qué le gustaba comer cuando era niño? No sabría. En aquel tiempo no se preguntaba qué voy a comer, sino qué me dan de comer. Pero sí recuerdo que algo bello era cuando salía con mi abuelo al campo, el aparejar los burros en la mañana y ver exactamente cómo giloteaban los elotes, cómo se arrancaban, cómo se ponían 3 piedras, se ponía la lumbre y se asaban. Eso me encantaba. Se puede decir que eso sí me gustaba. Doctor, ¿algún juego que usted recuerde con tanto En cariño? mi niñez, ¿de qué edad a qué edad? Porque cuando niño pues era común correr y hacer correr una rueda. No había juguetes en mi tiempo, como no había regalos en Navidad como ahora, ¿no? Pobres mamás, pobres papás ahora, ¿no?
me encantaba jugar, ¿qué te puedo decir? Correr, se podría decir a las canicas. Eran los juegos de aquel tiempo. Uno se divertía precisamente con los niños. Hoy que ya no hay muchos niños en el mundo, ¿no? Ese fue en mi niñez. Doctor Francisco, ¿cómo fue su educación secundaria y preparatoria, lo que aquí llamamos en México? Bueno, fue exactamente secundaria y preparatoria, ya la hice en un colegio. O sea, ya había disciplina, había rigurosidad en los estudios, combinaba el juego con el estudio, una cosa extraordinaria, el combinar lo que se ha llamado la mente sana en un cuerpo sano y al revés. En realidad me gustaban mucho los deportes y los practicaba. Básquetbol, béisbol, patín en hielo, porque estaba fuera de México. Doctor, ¿podemos decir que en el colegio donde usted asistía fue que él tuvo su primer contacto con la filosofía o fue en otro momento? No, allí fue. Ahí fue. Al tener contacto con la literatura, se puede decir que los primeros libros de filosofía eran y fueron los de literatura. Por algo el filósofo italiano Gramsci dice que a veces se encuentra más filosofía en los libros de literatura que en los libros a veces así llamados de filosofía. No en todos, definitivamente, pero en realidad mi primer contacto fue las inquietudes que se suscitaban al leer, por ejemplo, a un Jean-Paul Sartre, ¿no? Las inquietudes que se me venían cuando yo leía en mis años mozos, inclusive, toda la literatura argentina, por ejemplo, de los grandes novelistas argentinos, la literatura, por ejemplo, de los novelistas italianos, rusos. O sea, me llegó por allí la inquietud de la filosofía. Y sobre todo porque empecé a ver que había estudios de filosofía donde yo estaba. Montezuma College era una especie de, no digo apéndice, pero sí perteneciente a la Universidad de Washington. Entonces había muy buenos profesores europeos, muchos alemanes, especialmente alemanes. Entonces mi primer contacto con la filosofía ya fue escuchar a filósofos en su enseñanza, ver las grandes temáticas filosóficas que son las grandes inquietudes de los niños. Se podría decir que las mejores preguntas de filosofía son las que hacen los niños. Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué hacen? Te preguntan quién eres, qué somos. Es terrible la pregunta, ¿qué somos? La segunda pregunta, ¿a qué te dedicas? Y si profundizamos esa pregunta, ¿a qué nos dedicamos? De una manera seria, pregunta de niño, es pregunta, ¿a qué me estoy dedicando a estas alturas de mi vida? ¿En qué he perdido el tiempo? ¿Qué es lo que no he hecho? Debería haberlo hecho. Y la tercera pregunta que hacen los niños, la más fuerte, la más dura, es ¿cuándo te vas? Pregunta que los papás no se atreven a hacer a los visitantes. Es decir, el concepto de tiempo, el concepto de finitud, el concepto de que estoy aquí de pasada. Ante mí está algo inexorable que es la muerte. Y precisamente escondemos, camuflamos, sublimamos ese momento de morir. Lo escondemos, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que son preguntas eminentemente prácticas, eminentemente existenciales. Doctor, ¿qué opinó su familia de que usted decidiera estudiar filosofía? ¿Hubo algún comentario? Yo creo que fue normal, sobre todo de mi madre. Mi padre estaba lejos. Mi madre vio mi evolución intelectual, espiritual inclusive, como toda buena mamá,
y vio que mi inclinación a la filosofía era la inclinación que ella misma tenía cuando leía sus novelas. Era la misma formulación existencial de alguien, de una mamá que a la luz de la vela podía escribir algo, o a la luz de la vela leía sus novelas, arrancando el tiempo a todos los quehaceres de la casa. Éramos 8 hijos, ¿no? En otras palabras, fue una evolución natural, al fin de cuentas. Doctor Francisco, usted llega un 3 de diciembre de 1974 aquí a la UAM como profesor. Pero háblenos un poco de cómo es que conoce a la UAM. ¿Cuál fue su primer contacto con ella? Mi primer contacto con la UAM, yo ya estaba en UNAM, sigo en UNAM, profesor de horas. Fue cuando conocí a Luis Villoro, el famoso Luis Villoro. Fue exactamente el que me invitó a pertenecer aquí a la UAM, conjuntamente con otros profesores muy relevantes, muy de grata recuerdo, Porfirio Miranda, Enrique González Torres, y ya estando aquí, pues Jorge Martínez y muchos colegas que todavía están algunos, obviamente muy queridos, muy estimados, pero mi primer contacto fue de ese filósofo Luis Villoro, que encarnaba en carne propia los ideales de la vida universitaria. Ese fue mi primer contacto con la UAM. El segundo contacto fue muy físico, el mugir de vacas, el ver gilotear los alrededores, ¿no? Era todo un paraíso aquí. Cuando uno llegaba a la metro, no había restaurantes, teníamos que salir a buscar dónde comer, ¿no? Mi primer contacto con la UAM fue en ese tiempo histórico donde todavía se respiraba algo que ya no se respira. Todavía existía en los años del 68 cuando se fundó la UAM. Y yo entré aquí el 16 de septiembre de 1974, ¿no? Yo había regresado de Italia un año antes, ¿no? Y la vi así como una universidad fresca, recién fundada, que se iba a fundar por nosotros mismos y que de alguna manera querían las autoridades gubernamentales no repetir la masificación del UNAM. En otras palabras, la metropolitana fue de una urgencia necesidad para cristalizar una obvia y urgente necesidad de descentralizar la ya muy grande y maciza Universidad Nacional de tantos recuerdos y de tanta historia, ¿no? Pero la UAM iba a ser con los mismos parámetros, con los mismos estatutos de alguna manera, pero más abiertos, tal vez por ser más chicos, más maleables que la misma Universidad Nacional, ¿no? Creo yo que fue mi primer recuerdo. El lema de la metropolitana después, casa abierta al tiempo, había que ponerle un adjetivo al tiempo. ¿A qué tiempo? Hay muchos tiempos. Tiempo de derechas y de izquierdas, tiempos de zozobras, tiempos de negritud, tiempos de tinieblas, tiempos luminosos. La metro llegó en tiempos ambivalentes, donde ya se requería un cambio en México y la UAM vino a responder a esa inquietud, a ese reto, a ese desafío. Y creo yo que bien, con las dificultades que siempre se tiene cuando nace algo en este mundo. Doctor Piñón, usted tiene una amplia experiencia en la docencia. ¿Qué nos puede platicar para usted? ¿Qué es la labor docente, doctor? Te lo puedo decir con una anécdota. Cuando nace la universidad hubo un encuentro entre el rector Pedro Ramírez Vázquez, nuestro primer rector, el arquitecto, y la comunidad universitaria. Y yo recuerdo que le hice una pregunta y él contestó que lo más importante, más que sus edificios que había creado, más que el Museo de Antropología, era los estudiantes.
nosotros, también profesores. Yo creo que lo más importante, ya no digo de la UAM, de cualquier universidad, así ciegamente, sin pensarlo, debe ser el objeto por el cual se crea la universidad. No se crea para los maestros, se crea para los estudiantes. Entonces, mi vida se puede decir de una manera significativa que fueron y son todavía los estudiantes. Doctor, ¿nos podría compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que ha participado aquí en la UAM? Pero sobre todo aquellos a los que usted le guarde una gran estima, doctor. ¿Cuáles serían? Bueno, siempre me ha preocupado la relación filosofía e historia. Siempre me ha preocupado las preguntas básicas y más importantes de la vida. Por eso estudié filosofía y sigo leyendo, estudiando filosofía. Las preguntas de los niños: ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Y cuándo te vas? Estamos de pasada aquí. En otras palabras, mi gran preocupación fueron siempre las cuestiones metafísicas. Es decir, las importantes que cuando se crece en todos sentidos, y a veces hasta en mal sentido, tienes que preguntarte, bueno, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? O peor todavía, ¿qué he hecho yo todavía? Es la ética, la segunda pregunta: ¿qué he hecho? ¿Qué hago? Sobre todo, ¿qué hago por los demás? Porque el problema del mundo siempre ha sido, lo es, el problema de la convivencia humana. Y lo sabemos ahora. Vivimos en un momento de zozobra, de tinieblas, de incertidumbre, y no por culpa de los dioses, por culpa de nosotros los humanos, que nos estamos acabando la tierra. En otras palabras, el grave problema metafísico y ético fueron mis primeras preocupaciones. Claro, estos revestidos con las diversas escuelas, los diversos lenguajes, las diversas experiencias dentro y fuera de México, obviamente. Pero básicamente el problema metafísico, que es al mismo tiempo el problema del qué somos, qué hacemos, por dónde vamos, que se une también, obviamente, con otra gran preocupación mía, el problema de la política, de lo político. De allí, mis años en Italia, me preocupé mucho del pensamiento filosófico político italiano, donde son maestros en realidad de Maquiavelo para acá. Doctor, háblenos un poco sobre su experiencia en la publicación de esos libros, doctor. ¿Cómo fue comenzar en este mundo? Bueno, mi primera publicación fue de joven. Yo creo que tenía unos 13 años cuando publiqué un articulillo sobre los mexicanos Allende el Bravo. Es decir, ya me llamaba la atención por qué la gente se va. Y precisamente porque se va a los Estados Unidos, donde hay racismos y todo menos paraísos, ¿no? Fue mi primera publicación. Después, creo yo, ya habiendo estudiado filosofía y letras, habiendo estudiado los cursos ordinarios de filosofía y posgrado, fue una publicación que me hizo la misma Universidad Gregoriana en Roma, titulado Marx, el hombre, el pensador, el revolucionario. Me llamó la atención por qué un Marx, que tiene tanta fama, a veces para bien y muchas veces no tan buena, y eso por los que no conocen la obra de Marx, veía que Marx recoge parte de lo mejor de la antigüedad. Me refiero, por ejemplo, al grave problema de la justicia. Carlitos Marx es un buen cristiano en este sentido. Lean los libros de Porfirio Miranda, uno de los fundadores de la Metropolitana, donde prueba que la idea central del pensamiento de Marx, no de los marxistas, porque una cosa es Marx y otra cosa son los marxistas,
Una cosa son los cristianos y otra cosa es Jesús de Nazaret, igualmente. Por eso el diálogo cristiano-marxista, por eso Marx siempre estará cobijado por los intelectuales buenos del cristianismo y al revés, ¿no? Siempre habrá entendimiento. Habrá encontronazos y desacuerdos cuando no se conocen o cuando lo que se conoce no es lo auténtico. Entonces, mi primera publicación fue lo que la misma universidad me publicó, parte de mi tesis doctoral. Yo había escrito sobre el problema de la alienación en general, de la alienación del hombre, especialmente de la alienación religiosa, que tiene diversas vertientes, ¿no? Siempre la alienación es perversa, no es negativa, pero también la religión, como bien lo probó Hegel, Kant y muchísimos pensadores, la religión también tiene sus vertientes positivas. Dígase si no, la famosa teología de la liberación. Entonces fue mi primer asomo. ¿Cómo hacer que en un mundo que es cristiano desde el punto de vista histórico, no que yo lo sea cristiano, sino que es en términos cristianos, aparece también ideologías que parecieran que van en contra de la religión? Había que preguntar de cuál religión se trata, de cuál Dios se trata, en cuál Dios crees. Es, por ejemplo, la gran temática de Heidegger, del filósofo alemán, en que en su libro Ser y Tiempo siempre se pregunta, cuando hablemos de Dios, pongámonos de acuerdo de cuál Dios se trata. Y por eso la palabra más rica, más ambigua, más peligrosa, más llena de contenidos y de interpretaciones es exactamente la palabra Dios. ¿Por qué? Porque allí se cobijan todos, ¿no? El que dice yo soy ateo hace referencia a un Dios, pero ¿cuál es el Dios que niega? O al revés, el que cree en Dios, ¿cuál es el Dios que él afirma? Y se verá que hay diametralmente oposiciones tremendas, ¿no? Entonces, una de las líneas que también me llamó la atención dentro de este mundo secular, que además es un gran debate que surgió en Europa en los últimos años, si la cultura europea es cristiana, si la cultura europea es una especie de derivación de algunas ideas cristianas. Y muchos pensadores estarían de acuerdo. Bloch, por ejemplo, Ludwig también, Stirner también, no, Stirner no, Jaspers, Bátimo. Es decir, la cultura europea tiene mucho de cristiano, demasiado de cristiano. Un cristianismo auténtico que no se ha practicado, obvio. De ahí que en realidad vivimos precisamente en lo que Nietzsche llamaba la muerte de un Dios, la muerte de Dios. Entendiendo por esta frase no la muerte de un ser individual. Nietzsche no pensaba la muerte de un Dios individual, por ejemplo, el Dios cristiano. Decía la muerte de Dios, es decir, la muerte de aquellos principios, de aquellas certidumbres, de aquellas creencias que antes nos hacían vivir, nos hacían esperar, tenían una especie de asidero, una escalera. Eso, dice Nietzsche, ya no está. Y lo estamos viendo ahora. Véase, por ejemplo, Estados Unidos. Habrá mucha religión, pero ¿qué clase de religión? La religión de un pueblo que es totalmente guerrero. Es el pueblo guerrero más guerrero de todos los siglos, ¿no? En otras palabras, el problema de la historia europea, de la cual hemos descendido también, porque descendimos también, qué bueno, de nuestros ancestros acá, de estos aires americanos antes de la conquista. Precisamente el 20 presento uno de mis libros, que los invito, el 20 aquí en la Metropolitana, Filosofía Política de la Conquista. Lo presentará el jefe de posgrado, el doctor Jesús Rodríguez, y el doctor Brian Conaton, el 20 a las 12, donde me planteo precisamente de dónde venimos nosotros americanos. Americanos somos, no nada más los de Estados Unidos. Y erran los europeos.
Y eran, cuando dicen americanos, es decir, Estados Unidos, no, somos americanos todos. Bueno, ¿qué pasa después de la conquista? Lo más importante. ¿Qué culturas se entrecruzan? El subtítulo de mi libro, ¿qué humanismos chocan entre sí? Tiempos de renacimiento. Es la ideología de un Maquiavelo que quiere seguridad, quiere fuerza y quiere poder. Pero al mismo tiempo un Maquiavelo que quiere la unificación de Italia. Un Maquiavelo que quiere paz, concordia y leyes. No es nada más el Maquiavelo muy mal interpretado de que el fin justifica los medios, no. Pero también ese Maquiavelo participa con otros del mismo Renacimiento, que su ideal son las armas y es la guerra. Y por eso hay guerras en Europa. Por ejemplo, aquel típico representante del Renacimiento, Baldassare de Castiglione, que decía: yo quisiera que mis súbditos tuvieran un solo cuello para decapitarlos de un solo tajo. Bueno, ¿de qué Renacimiento venimos? Ciertamente no venimos sobre todo del Renacimiento italiano, también trámite el cristianismo, ¿no? Pero no venimos del Renacimiento o de la Ilustración inglesa o de la intelectualidad de Grecia, y qué bueno, porque Inglaterra tuvo sus grandes profesores, por otra parte muy buenos, pero eran mayormente racistas. Locke, Hume, el mismo Nietzsche, alemán, era medio racista, odiaba a los negros. De ahí que la Inglaterra de aquel tiempo, dominante en la cultura y en los coloniajes, tuvo su hijito en Estados Unidos. Y el hijito de Estados Unidos es de Inglaterra, el papá es de Inglaterra. El Donald Trump es el representante típico. Nosotros, como americanos, no del norte, del centro y del sur, tuvimos otros ancestros culturales que vienen de muy lejos. En primer lugar, de la Universidad de Salamanca. Hay un libro de Luis Villoro también que lo trata, ¿no? Nosotros venimos ciertamente de aquella gran Universidad de Salamanca, donde estaban los grandes pensadores como Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional, Domenico de Soto, que traían en sus enseñanzas la licitud ciertamente la conquista, pero no de la manera como se estaba haciendo. Sí, pueden ustedes, políticos, ir a descubrir mundos. Pueden conquistar, sí, porque es el tiempo, pero de ninguna manera pueden expropiar sus bienes. De ninguna manera pueden considerarlos como esclavos. Porque antes, empezando con Aristóteles, y obviamente con muchísimos pensadores, Cicerón, por ejemplo, eran esclavistas. Tuvo que venir el cristianismo, como dijo Hegel, para que todos los hombres fueran libres. Ese concepto de todos los hombres son libres es un concepto que viene de las grandes religiones, especialmente el cristianismo, pero ya secularizado en la jurisprudencia moderna. Por ejemplo, un autor bien importante que a mí me gusta mucho, Habermas, el último de los grandes pensadores alemanes de la Escuela de Frankfurt, decía: la gran importante idea de la modernidad es libertad, solidaridad, fraternidad. Sin embargo, estas ideas de las cuales se precia la modernidad no son de la modernidad, son del medioevo cristiano. Y eso lo dice Habermas, no yo. En otras palabras, la Revolución Francesa, el lema es medieval: libertad, fraternidad. Toda nuestra gran jurisprudencia, en el fondo, viene lo importante que tiene la ley con la justicia y con la equidad, son medievales. ¿Qué nos hace falta? Y lo digo en este libro, ver exactamente el problema, el grande problema de la historia, que cada día tenemos mucha información, pero poca auténtica información.
Y yo creo que es el gran peligro también de las redes sociales. Es decir, no basta que esté en la red, se requiere que haya antes un estudio y por lo tanto allí la importancia también de lo que es el estudiante cuando tome en serio su universidad y cuando tome en serio sus profesores en este renglón. ¿Sí? Doctor, tomando esta parte de los estudiantes y regresando un poco a esta etapa de ellos cuando deciden estudiar cualquier carrera, en este caso filosofía, ¿qué consejo le daría a todo nuestro estudiantado? ¿Consejo o consejos? Estudiar filosofía, pero al mismo tiempo historia. Estudiar filosofía, pero filosofía para aquí y para ahora. Estudiar cualquier otra cosa, pero situarla. Situarla en el terreno de la historia. Por ejemplo, yo no puedo estudiar filosofía sin ver lo que está pasando en Gaza. Es terrible, es la negación totalmente del ser humano. No puedo estudiar filosofía sin tener en cuenta el muro de Berlín. Yo lo pasé varias veces, allá cuando se podía pasar el muro de Berlín. Estudiar filosofía como estudiar política es tomar en cuenta que en Checoslovaquia entraron los soviéticos a Praga. Yo estuve por allí en el 68, ¿no? Ver que todo el mundo está comunicado. Hay redes estructurales y ya no nomás de la economía. Estamos condenados a estar ya no en una aldea. Es una inmensa aldea con demasiadas ramificaciones, con demasiadas tramas que tenemos que resolver. En otras palabras, para mí la filosofía es al mismo tiempo estudiar política, sociología, es al mismo tiempo estudiar arte. Por algo el filósofo alemán Hegel dice que al fin de cuentas arte, religión y filosofía es exactamente lo mismo. Si yo profundizo el arte, llego a la religión y a la filosofía, entendiendo por religión la verdadera definición de religión. No es el rito cualquiera, no es llevar una velita nada más o arrodillarme, no. El hombre es rito, el hombre también es espera, ¿no? Y filosofía. La filosofía viene a culminar todo, por Hegel, ¿no? Según el pensamiento de Hegel. Pero es lo mismo, por ejemplo, en Japón, estudiar religión, estudiar filosofía al mismo tiempo. Es lo mismo. Las preguntas de la religión son preguntas de la filosofía. ¿Por qué y en qué sentido lo digo? La filosofía es ciencia, pero en una ciencia que no es ciencia exacta. El físico, el astrónomo, espera porque comprueba, ¿no? Espera ver que estos experimentos den un resultado y me venga algo nuevo, ¿no? Pero la filosofía, ¿en qué se basa? ¿Es deleteria? ¿Es un sueño? ¿Es una creencia nada más? La filosofía es ciertamente el uso de la razón, pero la razón tiene un tope, como dijo Kant. Hasta aquí llega. La razón no me dice, por ejemplo, qué debo hacer. Yo tengo aquí una pistola cargada y si tengo 20 alumnos, por más tonto que sea, le pego a alguno. La ciencia no me dice no le aprietes el gatillo. La ciencia me dice, si tú le aprietas y si no eres tan tonto, matas a alguien. ¿Qué es lo que no me permite apretar el gatillo? Es otra cosa que no es ciencia. Otra cosa que no me viene por el método de observación y experimentación. Es una creencia que yo no debo. ¿Por qué no debo? Es lo metafísico, es lo ético. Es una cosa que yo necesito para poder conservarme vivo en esta humanidad viva, ¿no? ¿Por qué ahora exactamente, lo digo en mi libro Ética y Modernidad en el área de la tecnociencia, por qué ahora estamos en desavenencias continuas, guerras fratricidas, tremendas desigualdades? Precisamente porque ya hemos perdido el sentido de comunidad.
aquellos que el poeta Hölderlin, el alemán, decía, ya no hay sentido de comunidad porque ya los dioses huyeron del mundo. Y los dioses huyeron del mundo precisamente porque nosotros hemos perdido el sentido de comunidad, el sentido de contacto con otros pueblos o con otras divinidades. Ahora tenemos nuestro Dios y los demás nada. Tenemos ya no el buen pluralismo de antes. Por ejemplo, el mismo Papa Pablo III, cuando se dio cuenta de los encomenderos españoles, Papa Pablo III, surgió una encíclica donde él afirmaba de ninguna manera pueden los españoles expropiar los bienes, de ninguna manera pueden robarlos, al contrario, ¿no? La labor de ese mensaje lo recogieron, por ejemplo, un Bartolomé de las Casas, ¿no? Un Vasco de Quiroga, o también la gran enseñanza de la Universidad de Salamanca, y los mejores, obviamente, que han crecido y soñado y escrito en México, ¿no? Doctor Piñón, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista? ¿Algo que se haya quedado en el tintero que le gustaría compartir con toda nuestra comunidad universitaria? Para mí, decir comunidad universitaria es decir comunidad. Yo asistí a los primeros movimientos para formar esta comunidad universitaria de parte de todos nuestros profesores. Y porque creíamos en algo que todavía esta humanidad puede ser rescatada. Eran aires del 68. Pero esos aires del 68 eran muy viejos. Algo que todavía la humanidad puede ser rescatada en cuanto a comunidad, para mí es esencial en la vida universitaria. Vida universitaria que no es de ninguna manera lineal, no a un único pensamiento. De ahí la variedad de posiciones de nosotros profesores. Yo debo aprender de los demás, aunque no piense como los otros. O ellos tal vez pueden aprender de mí, aunque yo no piense como ellos, o al revés. Todos nos necesitamos. Nadie tiene la verdad completa. Creo yo que lo hermoso de la UAM es que hemos hecho una comunidad con todos los conflictos, todos los problemas, que está ahí latente todavía. Y eso es lo más hermoso de veras, que creo yo que debemos rescatar de la vida universitaria. Y creo yo que el lema, una casa abierta, ¿a qué tiempo? A todos nuestros tiempos. Una casa abierta a que todavía este mundo puede ser rescatado. Si no nos ponemos de acuerdo, nosotros en primer lugar la universidad, que es la sede natural de la expresión del pensamiento, este mundo se acaba. Que nos pongamos de acuerdo con tantas instituciones que no son de la universidad, ni pueden ni deben serlo, o que gentes que ni siquiera pensó en estar en la universidad, pero que están allí. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que saber que este mundo, así como lo hemos atrofiado, lo hemos violentado, podemos también hacerlo mejor. Y yo creo que debemos empezar precisamente con la vida universitaria. Por eso uno de los grandes temas que me ocupan ahora es, conjuntamente con otros pensadores, es la decadencia actual que tenemos de los valores. ¿De cuáles valores? De los ordinarios. De que tú me creas, de que yo te crea. De que yo pueda hacer algo no nada más para el bien personal. De ahí el problema del individualismo. No hay cosa peor que el individualismo, ese huésped incómodo que decía Nietzsche, ¿no? El individualismo es el nihilismo aparte. Tenemos que ver que el progreso técnico tiene que ir al mismo tiempo con el progreso moral, con el progreso espiritual, con el progreso del espíritu. El lema de la Universidad Nacional, por mi raza hablar del espíritu, el concepto de raza no es sinónimo de nazismo.
Raza simplemente, a mí me tocó nacer con estas características de raza, ¿no? Y somos diferentes, al fin de cuentas, ¿no? Necesitamos de nuevo volver a que la humanidad y la universidad debe ser un baluarte. Hay un libro por ahí que el rector lo ha publicado, Ser y Quehacer de la Universidad. Se ha agotado 2 veces, se lo recomiendo, Ser y Quehacer de la Universidad, donde yo apoyo la idea de una universidad, la grande universidad a la cual pertenecemos, que nace desde el medioevo, ¿no? En términos de horizonte de lenguaje religioso, pero se hacía filosofía y se hacía teología y había libertad, ¿no? Hoy a veces nuestras universidades, sobre todo las privadas, son empresas, ¿no? Y en ese sentido la UAM es una universidad pública, autónoma, que guarda lo mejor, creo yo, de la cultura de Occidente y debemos conservarla. Es lo que yo pienso. Doctor, si pudiéramos describir a la UAM en 3 palabras, ¿cuáles serían para usted? En 3 palabras, es y debe ser una universitas, una universidad. ¿Qué entiende por universidad? Lean mi libro. ¿Qué entiende por universidad? Es exactamente la unión de profesores, la unión de trabajadores, la unión de, todos somos trabajadores, la unión de estudiantes, formar ese sentido de comunidad. Porque así nació, así nació. Yo participé en la fundación del CITUAM en aquellos tiempos, allá cuando todos éramos del sindicato, por ejemplo, Luis Villoro, y formamos una comunidad. Todos éramos trabajadores, ¿no? Pero se nos van metiendo por allá las mañas, se nos van metiendo todas las costumbres, a veces no tan santas, y de repente estamos compitiendo con empresarios. La universidad es otra cosa. Es un lugar ideal de trabajo académico, de estudio, precisamente por medio del estudio, por medio de leyes de la institución universitaria, que nos hacen partícipes de poder ayudar con otras instituciones cómo mejorar lo que hoy es demasiado urgente, conservar la tierra. Ya no es un gobierno, no es un partido, es simplemente la tierra. Nos la estamos acabando. Por eso necesitamos también la filosofía. Necesitamos que el físico se pregunte por cuestiones no nada más de la física, axioma, número, matemática, de la exactitud, sino también de ese mar abierto que la ciencia nos grita y nos dice de que nosotros somos objetos de ciencia y somos objeto de instrumentos de algo importante. Y ese algo importante lo tiene afortunadamente la universidad. Doctor, muchísimas gracias por esta enriquecedora charla. Gracias por compartir este tiempo y espacio con nosotros, con toda nuestra comunidad universitaria. Nos encontramos pronto en esta su casa abierta al tiempo.